Hola, buenas, mi nombre es Isaac y les voy a hablar de lo que es la hidrostática. La hidrostática o la estática de fluidos es la rama de la hidráulica que estudia las propiedades de los fluidos que se encuentran en reposo en situaciones de equilibrio. Esta se basa en la primera y tercera leyes de Newton. Características de los fluidos. Un fluido es una sustancia que puede escurrir fácilmente y que puede cambiar de forma debido a la acción de pequeñas fuerzas. Por lo tanto, el término fluido incluye a los líquidos y a los gases. Esta parte de la hidráulica es demostrada por principios importantes como son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. El estudio de los líquidos requiere el conocimiento de algunas de sus características, como lo son viscosidad. Tanto el aire como el agua, a pesar de fluir con facilidad, presentan cierto grado de dificultad al flujo. Cuando las moléculas de un fluido se desplazan, se presentan fuerzas internas que tienden a contrarrestar la fuerza que se aplica en el fluido para ponerlo en movimiento. La viscosidad se puede definir como la medida de la resistencia interna de un fluido a desplazarse o moverse. En los líquidos, la viscosidad se debe a la fuerza de cohesión entre sus moléculas. La viscosidad mide cuánta fuerza se requiere para deslizar una capa del fluido sobre otra. Los fluidos tienden a seguir la ley de la gravedad, pero no todos se trasladan con la misma facilidad. Si no fuera por la viscosidad, un líquido podría desplazarse a través de un tubo por su propia inercia, sin que ninguna indiferencia de presiones tuviera que empujarlo por los extremos del conducto. La unidad de medición de la viscosidad en el sistema internacional es el Poiseville. Tensión superficial. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica, muy débil y delgada, que puede estirarse al aplicársele una pequeña fuerza e incluso puede llegar a romperse. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre las moléculas de un líquido, cuando se coloca un líquido en un recipiente. Las moléculas del interior del líquido se atraen entre sí, en todas direcciones, por fuerzas iguales, que se contrarrestan unas con otras. Pero las moléculas de la superficie del líquido solo son atraídas por las moléculas que se encuentran por debajo de ellas, y las laterales más cercanas, dando lugar a una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Por esta razón, la superficie de todos los líquidos posee una cierta rigidez llamada tensión superficial. Cohesión. La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. La atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el nombre de fuerza cohesiva. Esta fuerza da origen a la cohesión, o sea, a la tendencia de un líquido a permanecer como un conjunto de partículas. La falta de fuerzas cohesivas entre las moléculas de un gas le permite llenar todo el recipiente donde se encuentre un gas encerrado. La cohesión es mayor en los sólidos que en los líquidos, y en estos es mayor que en los gases. Adhesión o adherencia. Es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes, que se ponen en contacto, generalmente un líquido con un sólido. Generalmente las sustancias líquidas se adhieren a los cuerpos sólidos. Cuando se presenta el fenómeno de adherencia, significa que la fuerza de adhesión entre las moléculas de una misma sustancia es mayor que la fuerza de cohesión que experimentan con otra sustancia distinta, con la cual tienen contacto. Tal es el caso del agua que se adhiere al vidrio, la pintura al adherirse con un muro, el aceite al adherirse al papel o la tinta a un cuaderno. Capilaridad. El fenómeno de capilaridad consiste en el ascenso o descenso de un líquido dentro de un tubo de diámetro pequeño llamado capilar. La tensión superficial, además de las fuerzas de cohesión y de adhesión, origina el fenómeno de capilaridad, que consiste en el ascenso o descenso de un líquido dentro de un tubo de diámetro pequeño llamado capilar. Si tomamos un tubo de vidrio muy delgado, que mida menos de 1 milímetro de diámetro interior, es decir, un tubo capilar, y lo sumergimos en un recipiente de agua, observaremos que el líquido asciende por el tubo alcanzando una altura mayor que la que existe en la superficie libre de líquido. Esto se debe a que el agua se adhiere. La fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión al tubo, por dentro y por fuera. Pero la fuerza de adhesión del líquido con las paredes internas hará subir el líquido formando una columna de agua hasta que el peso de la columna equilibre la fuerza de adhesión. La capilaridad es la propiedad que presentan los líquidos de alcanzar en el interior de tubos muy delgados
como podrían ser de menos de 1 milímetro de diámetro interior, un nivel diferente al del resto del líquido. Me presento. Mi nombre es Luis Emil Aguilar Rodríguez y yo les explicaré acerca de lo que es la densidad y el peso específico. La densidad de una sustancia es una propiedad característica de la materia. Representa la masa contenida en la unidad de volumen. El valor de la densidad se determina dividiendo la masa de la sustancia entre el volumen que ocupa. El resultado se representa en kilogramos entre metros cúbicos. La densidad de los líquidos se determina en forma práctica usando los densímetros. Estos dispositivos se sumergen en líquidos tales como lo es el agua, alcohol o aceite, al cual se le determinará su densidad y en base a esto se lee según el nivel que alcance el líquido al flotar, con base en una escala previamente determinada por el fabricante. El peso específico de una sustancia también es una propiedad característica. Es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en algún espacio. Su valor se determina dividiendo la magnitud de su peso entre el volumen que ocupa. Las unidades del resultado se representan en newtons entre metros cúbicos. Sería todo de mi parte. Mi nombre es Arturo Castañeda y les diré qué es la presión. La presión indica la relación entre la magnitud de una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. En cualquier caso en que exista presión, una fuerza actuará en forma perpendicular sobre una superficie. Matemáticamente se haría así, que presión es igual a fuerza entre área. La expresión matemática de la presión nos indica que cuando mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la presión para una misma área. Cuando se aplica una misma fuerza pero el área aumenta, la presión disminuye de manera inversamente proporcional al incremento de dicha área. La presión es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza recibida e inversamente proporcional al área sobre la cual actúa la fuerza. El hundimiento no es indicador de la magnitud de fuerza, sino es de la presión que ejercen unos cuerpos sobre otros. En esto encontramos la presión hidrostática y en ella la paradoja hidrostática de Stern. Debido al peso de sus moléculas, un líquido origina una fuerza sobre el área en la cual actúa, produciendo una presión llamada presión hidrostática, que será mayor a medida en que la profundidad de la columna del líquido sea mayor. La presión hidrostática en cualquier punto puede calcularse multiplicando el peso específico del líquido por la altura que hay desde la superficie libre del líquido hasta el punto considerado. La paradoja hidrostática de Stern. Esto nos dice que la presión ejercida por un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende de la forma de este ni de la cantidad de líquido contenido, sino únicamente del peso específico y de la altura que hay del punto considerado hasta la superficie libre del líquido. En presión también encontramos la presión atmosférica. En la Tierra está rodeada por una capa llamada atmósfera. El aire, que es una mezcla del 20% de oxígeno y 79% de nitrógeno y 1% de gases raros, debido a su peso ejerce una presión sobre todos los cuerpos que están en contacto con él, la cual es llamada presión atmosférica. La presión atmosférica varía en altura, por lo que el nivel del mar tiene su máximo valor. En esto también encontramos el barómetro de mercurio y el experimento de Torresini. Un barómetro, un instrumento que nos sirve para determinar la presión atmosférica. El evangelista Torresini fue el primero en idear un barómetro de mercurio. Para ello entramos al experimento de Torresini. Esto consiste en que llenó con mercurio un tubo de vidrio de casi 1 metro de longitud cerrado por un extremo, tapó con su dedo el otro extremo y virtió el tubo y lo introdujo en la superficie de mercurio contenida en una cuba. Al retirar su dedo observó que el líquido descendía del tubo hasta alcanzar un equilibrio a una altura de 76 centímetros sobre la superficie libre de mercurio.
La presión que equilibra e impide el descenso de la columna de mercurio en el tubo es la que ejerce la presión atmosférica sobre la superficie libre de mercurio y es la misma que recibe el tubo de vidrio por su extremo abierto. Ahora nos encontramos sobre la presión manométrica y la presión absoluta. La presión diferente a la atmósfera recibe el nombre de presión manométrica, donde la presión absoluta que soporta el fluido encerrado es igual a la suma de las presiones manométricas y atmosférica. Los dispositivos para medir la presión manométrica se llaman manómetros. La presión manométrica es igual a la diferencia entre la presión absoluta del interior del recipiente y la presión atmosférica. Un manómetro de uso extenso es el tubo abierto o manómetro de líquido, la cual tiene una forma de U. Generalmente contiene mercurio, pero si se requiere de alta sensibilidad puede contener agua o alcohol. Se utiliza para medir la presión en calderas, autoclaves, tanques de gas o cualquier recipiente de presión. Otro tipo de manómetro muy empleado es el de metálico de tubo o de bordón, que funciona sin líquido. Está constituido por un tubito elástico en forma de espiral cerrado por un extremo y el otro recibe la presión que se desea medir. Este desciende el tubito y su deformación elástica es transmitida a una aguja que gira sobre una circunferencia graduada. Buenas, me presento, mi nombre es Christopher Jesús y voy a hablar sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice lo siguiente: toda presión ejercida sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Gracias a esta observación, Pascal realizó de la siguiente manera el experimento del tonel, en el cual voy a dar una pequeña representación de qué consistió este experimento. El experimento del tonel se realizó de la siguiente manera. Pascal conectó de modo vertical un tubo largo y delgado a la tapa de un barril de madera previamente lleno con agua. Después virtió el agua contenida en una jarra a través del tubo delgado y al subir el nivel del agua por este, la presión en el líquido encerrado en el tonel y en las paredes del mismo fue tan grande que lo reventó en pedazos. Para esta representación utilizaré un vaso de unicel previamente lleno, haciendo referencia al barril de madera, el cual también le invertiré agua para que la presión que genere el agua con la presión que genere las paredes del vaso haga que éste se reviente. Una de las aplicaciones del principio de Pascal se puede observar en la prensa hidráulica, en el cual voy a dar una pequeña explicación y una representación sobre en qué consiste la prensa hidráulica. La prensa hidráulica consta esencialmente de dos cilindros de diferentes diámetros, cada uno con su respectivo émbolos unidos por medio de un tubo de comunicación, el cual se llenará de líquido el tubo y los cilindros, y al aplicar la fuerza en el émbolo menor tamaño, la presión que genera se transmitirá íntegramente en el émbolo mayor. Para esta representación utilizaré dos jeringas, el cual este representaría el émbolo mayor y este el émbolo menor, y este sería el tubo de comunicación. Al aplicarle fuerza al émbolo menor, veremos cómo la presión ejercida empuja al émbolo mayor hacia arriba. Hola a todos, yo soy Héctor y les voy a explicar el principio de Arquímedes y la flotación de los cuerpos. Primero, el principio de Arquímedes nos dice que cada cuerpo sumergido en un fluido, o sea, con fluidos nos referimos a gases y líquidos, este cuerpo va a recibir un empuje ascendente. O sea que cada vez que tú sumerjas algo, como que el fluido va a intentar empujarlo hacia arriba, pues vaya. Y bueno, este empuje es debido a el líquido desalojado por el cuerpo introducido en el fluido. O sea, el empuje es igual a eso, pues. Y pues bueno, se pueden dar tres situaciones. La situación uno es que el cuerpo tenga un peso mayor al empuje que nos da ese fluido, ese empuje ascendente. Cuando se da esa situación, lo que va a pasar es que el cuerpo se va a hundir y va a caer en el fondo de, no sé, el contenedor donde tú hayas puesto el cuerpo. La otra situación es que el
peso de lo que es del cuerpo, vaya, el que está sumergiendo en el agua, sea igual al empuje ascendente que está intentando dar el fluido. Cuando pasa esto, lo que sucede es que el cuerpo se queda como en el medio del líquido, como nadando, vaya. Y la tercera situación que se puede dar es que el cuerpo tenga un peso menor al empuje que nos intenta dar el fluido. Si pasa esto, lo que va a suceder es que el cuerpo nada más va a estar como la superficie, ¿no? Hasta arriba del líquido, eh, flotando. O sea, situación uno, el cuerpo está sumergido. Situación 2, el cuerpo está como en remedio. Y la situación 3 es que el cuerpo está flotando. Y bueno, vamos a hacer una pequeña práctica para que lo vean, ¿no? Todo esto. Bueno, ahora explicaré la situación número uno, que era que si el peso de nuestro cuerpo es mayor al empuje del líquido, pues este se hunde. Pero antes me gustaría que vieran el nivel del agua. Este está como a esta parte. Van a ver que al introducir el huevo va a aumentar, que es lo que habíamos dicho al inicio. Yo lo introduzco y ven cómo incrementó. Pues bueno, si calculamos ese empuje, digo, ese volumen que incrementó, si sabemos ese volumen y lo multiplicamos por el peso específico del agua, que pues nada más es eso, o sea, multiplicar el peso específico de nuestro líquido por el volumen que se alojó el huevo, esto nos da como resultado el empuje que está haciendo el agua hacia el huevo. Pero como aquí el peso de nuestro huevo es mayor, no se ve ese empuje. Pero bueno, ya una vez viendo la situación número uno que dijimos esto, que se hunde el huevo, vamos a ver la número dos, que diría yo que es la más interesante, que es cuando el huevo está flotando como en el medio. Así que, bueno, para ello voy a agregar sal al contenedor y así pues modificaré la densidad del agua y ya verán cómo va a flotar el huevo y eso. Así que bueno, voy a mezclar. Bueno, después de varias cucharadas de sal, podemos ver la situación número 3, que dijimos que el cuerpo flota si tiene un peso menor a el empuje, vaya. En este caso, pues como pueden ver, está flotando. Si tuviera un peso mayor el huevo, pues se hundiría, pero como en este caso, al yo cambiar la densidad del agua, pues está flotando. Esta es la situación número 3. Ahora, la situación número 2, pues es tan fácil como poner un poco de agua y la van a ver de hecho en persona. A ver. Ah, ahí está, la situación número 2, que dijimos que el huevo está como flotando en el medio. Si ven, por más que yo hunda este huevo hasta el fondo, se va a volver al medio, ¿ves? ¿Ves? Y pues bueno, esta es la situación número 2 y con esto concluimos las 3 situaciones de la flotación de los cuerpos.